Gracias, buenas noches, bienvenidos a esta charla. Vamos a hablar de Borges y desde un punto de vista filosófico, sobre todo. Cuando vemos a Borges, que nos hemos tenido la oportunidad, a veces cambia el punto de partida desde donde uno empezó. Hay gente que empezó a leer literatura y llega a Borges, hay gente que empieza a leer filosofía y también llega a Borges. Y justamente eso es lo que encontramos. En mi caso, yo empecé con la filosofía y en el camino también iba leyendo literatura y también me encuentro con Borges. Y cuando un filósofo se encuentra con Borges es inevitable sentir precisamente esa cercanía, los temas que él va desarrollando, nos va mostrando a una persona que tiene una gran preocupación por lo que, atañe el destino de la humanidad, el destino del ser humano, su propia comprensión de la vida. Él no entendía la filosofía como la solemos entender y lo hemos aprendido en las universidades, ¿no? Es decir, como un sistema de averiguar las causas, un sistema muy estructurado. Él decía más bien que la filosofía es como la organización de nuestras perplejidades, ¿no? Es decir, siempre estamos deslumbrados por algo, siempre algo nos sorprende y a veces no lo podemos explicar, pero sin embargo nos atrae. Es como que queremos descifrar un enigma, queremos descifrar un acertijo. Y esta idea que tenía Borges es una idea en verdad muy antigua de la filosofía clásica, que entendía la filosofía precisamente como eso, como descubrir enigmas, ¿no? Develar misterios. Y una vez que se develaba un misterio, aparecía otro misterio mayor y otro misterio mayor y otro misterio mayor. Casi infinitos misterios. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar precisamente en él, y por eso es que lo podemos asociar a la filosofía, al pensamiento filosófico. Algunos de los temas, ¿no? Algunos de los aspectos filosóficos en historia, por si acaso esto no es una novedad de que la filosofía esté unida a la poesía. Los más grandes textos con mensajes filosóficos han sido escritos en poesía, ¿no? En la Grecia clásica, en la Grecia del siglo V y VI a.C., la forma en que se transmitía el pensamiento filosófico era a través de poetas. Estaba Parménides, ¿no? Es conocido precisamente por un poema, pero ese poema tiene tal contenido filosófico que se han pasado 2000 años tratando de descifrar lo que significa. Heráclito, otro gran filósofo griego, también escribía a través de poemas. O sea, la forma de transmitir la filosofía no era normalmente con un libro, técnico, sino era un libro artístico, era un libro estético, pero bañado de muchos elementos simbólicos. Esa era la forma como transmitían. En Oriente también, las doctrinas orientales, para transmitirse, usaban mucho la filosofía. Entonces, la poesía. Siempre la manera de poder llegar al alma, de poder resolver los enigmas, no era necesariamente por un camino demasiado racional, sino más bien por un camino de intuición, de percepción, ¿no? Entonces, de ir, por eso decíamos, descifrando una serie de enigmas. ¿Cuáles son los temas que trata Borges? ¿No? Acá son algunos de los temas que encontramos en su poesía, ¿ya? Y en sus cuentos. Encontramos el tema del tiempo, la idea de un tiempo circular que siempre retorna, ¿no? Que siempre volvemos otra vez a repetir las mismas situaciones, que nosotros mismos nos volvemos a repetir. La idea también del tiempo como algo ilusorio, que es una idea muy interesante que vamos a revisar, que ya también la tenían en la filosofía oriental, que también hablaba del budismo, ¿no? De que el mundo y el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es ilusorio. Si bien lo podemos medir con nuestros relojes, es una ilusión. Otra cosa que le llamaba mucho la atención desde niño eran los espejos, ¿no? No le asustaba, pero le sorprendía, ¿no? Y a veces él pensaba en la noche cuando se iba a dormir, él temía, ¿no? Como obviamente uno ve el espejo, él temía de que de pronto el que vivía en el espejo saliese esa noche del espejo, ¿no? O sea, hasta qué punto uno cuando se refleja no se queda grabado en esa imagen pulida.
Y eso lo va a llevar más adelante a una serie de reflexiones en torno a los espejos, ¿no? Otro aspecto de su literatura también son los libros imaginarios. Borges no ha escrito grandes tomos, ¿no? No hay novelas de 4 tomos, no hay novelas de 500 páginas, son novelas, son cuentos de 4 páginas, de 2 páginas, ¿no? Y decía que él no tenía tanta fuerza para escribir volúmenes tan gruesos, ¿no? Pero además decía que a veces lo que uno puede decir en 500 páginas, lo puede decir en 2 páginas. Y él prefería decirlo en 2, ¿no? Y es más, a veces para justificar sus ideas, él se inventaba autores, ¿no? Se inventaba libros y los citaba en sus propios cuentos, ¿no? Como dice tal autor en tal página, durante años muchos investigadores, mucha gente buscaba a esos autores, pero eran autores imaginarios, ¿no? Habían caído ya en el mundo imaginario de Borges, estaban persiguiendo un fantasma, ¿no? Hay al respecto una obra curiosa que él escribe de un tal Pierre Menard, ¿no? Se supone el autor de una nueva versión del Quijote, ¿no? Y que lo habían clasificado a Pierre Menard en la Biblioteca de Buenos Aires como un autor, y no existía, ¿no? O sea, era una creación de Borges, pero él hablaba con tan seriedad y era una persona tan preparada que obviamente confundía. Y ese era un poco su juego, ¿no? Su forma de poder relacionarse y demostrar cómo la vida a veces también tiene ese tipo de juegos, ¿no? Entonces por eso él habla mucho de los libros imaginarios, ¿no? O sea, incluso él decía que el paraíso para él sería como una gran biblioteca, ¿no? Donde estuviesen todos los libros. Pero él era ciego, ¿no? Como sabemos, él se fue volviendo ciego, ¿ya? Y él, en un poema que se llama El poema de los dones, él no recrimina al destino esta situación, ¿no? Y él dice, no, nadie derrame una lágrima o reproche, ¿no?, a esta declaración magnífica de Dios, ¿no?, que con excelente ironía me dio a la vez los libros y la noche, ¿no? O sea, Dios como que me hizo una broma, ¿no? Te doy los libros, la capacidad de leer, pero te hago ciego, ¿no? Por eso él dice, no, nadie derrame una lágrima, ¿no?, ningún reproche a esta declaración de la maestría de Dios, ¿no?, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Entonces era un lector ciego, a él le leían, ¿no? Igual de muy joven leyó muchísimo. Entonces mucho de lo, digamos, también de su, probablemente de su creatividad, no sabemos, es fruto también de esa ceguera. Es un poco difícil poder definir eso. No es el primer gran escritor ciego, Homero, ¿no?, el gran poeta griego, formador de toda una generación y de generaciones digamos, en el mundo clásico, no solamente de poetas, de literatos, sino de la forma de vida de los griegos. Él también era ciego. Sus descripciones son más luminosas que a veces que lo que uno puede ver, ¿no?, podría comprender. También habla mucho de los laberintos que hay, ¿no?, como símbolo, por un lado. Esto es un símbolo muy antiguo, en todos los pueblos siempre veían laberintos. El más conocido de los laberintos está en la mitología griega, que es el laberinto donde estaba encerrado un monstruo, que era el Minotauro, ¿no? Y en general, ¿no?, como que la vida también es una especie de laberinto. Él veía también las bibliotecas como laberintos, y se entendía la vida también en ese sentido, de que todo es un laberinto. ¿Por qué? Las rutas no están claras, hay rutas cerradas. A veces nos vemos inmersos justamente y lo decimos, ¿no?, estoy en un callejón sin salida, porque de verdad nos hemos enredado, nos hemos extraviado. Entonces la idea del laberinto también responde un poco a esa inquietud de que el ser humano a través de la vida se va extraviando, nos vamos perdiendo en medio de los caminos. Otro tema también que le inquietaba era la búsqueda del nombre de los nombres, si podemos decir así, ¿no? A él le interesaba mucho las palabras, pero no las palabras desde un punto de vista literario, sino también, sobre todo, desde un punto de vista mágico. Es decir, ¿cuál es la palabra más perfecta? ¿Cuál es la palabra sublime? Ya en la cábala judía, ¿no?, en la filosofía de la cábala por si acaso no es un sistema de juegos, de adivinanzas. Hoy día, siempre en nuestra cultura todo le quitamos el contenido a las palabras. La cábala era algo así como la parte esotérica del judaísmo,
Y dentro de la Cábala se hablaba, por ejemplo, del nombre secreto de Dios, ¿no? Y que el que se apropia de ese nombre, de alguna forma, es como que obtiene el poder de las cosas. Esta idea también la encontramos en Platón. Platón habla de que cada cosa tiene un nombre, su nombre, el verdadero nombre, no el nombre que le ponemos nosotros. El que conoce el nombre mágico de cada cosa se hace dueño de ella. Incluso cada ser humano tendría su nombre, no el nombre que nos ponen, no el nombre que nos adosan, a veces por modas, no sé, por, digamos, deseo de los padres, sino nuestro nombre interno, nuestro nombre secreto. En Oriente, también en las filosofías orientales, entre los árabes, también se hablaba de eso, y Borges está muy influido, a él le encantaba las Mil y una noches, ¿no? Y ahí aparecen historias de nombres mágicos. El más conocido de todos es el famoso Ábrete Sésamo, la palabra mágica para abrir una puerta. Entonces, él también le interesaba esta idea de los nombres. Y para él, en uno de sus cuentos, que se llama La máscara y el espejo, él habla precisamente de alguna forma de esta búsqueda de la palabra perfecta, o la palabra o el poema perfecto. Les resumo brevemente el cuento, pero les recomiendo que lo lean. Se llama así, la máscara y el espejo, que era un rey que había ganado una batalla, que había vencido una batalla, y después de la batalla, obviamente, como en el mundo clásico, quería un poeta que cante su historia, que cante lo que ha hecho, ¿no? que pueda escribirlo, que pueda traducirlo en una poesía, ¿no? Así como hubo un Homero para un Aquiles, o sea, Aquiles se engrandeció gracias a que alguien cantó su historia. Este rey también quería lo mismo. Y se presenta un poeta, ¿no? Y se presenta con todos sus títulos, ¿no? Le dice: me he estudiado astronomía, ¿no? Me conozco a todos los clásicos, he leído todas las literaturas, domino tantos idiomas, todas las variantes de la gramática, del lenguaje. O sea, presenta así todo digamos, su documentación, si podemos decir, ¿no? De lo que él podía hacer. O sea, en otras palabras, no hay mejor persona que yo para que te haga el poema. Y el rey le dice: muy bien, ¿no? Te doy un año para que hagas el poema. Se retira el poeta, regresa al año, ¿no? Y todos se agolpan, ¿no? Para escuchar al poeta, y empieza, ¿no? Es más, llegó sin papeles, sin nada, todo lo tenía grabado en su cabeza. Empieza a recitar su poema, ¿no? Y todos escuchaban, el rey escuchaba atentamente, todos miraban, ¿no? Todos interesados, se comprendía, a veces sí, a veces no, ¿no? Habían palabras que usaba, había unos que no entendían nada, pero igual estaban atentos, escuchando, hasta que termina el poema, ¿no? Y el rey le dice: muy bien, ¿no? Te voy a dar una recompensa por el poema, ¿no? Ha estado muy bien, ¿no? Te voy a dar una máscara, pero quiero que sepas algo, ¿no? Nadie, ¿no? Mientras has leído tu poema, nadie llevó sus manos a las espadas, nuestros latidos no se han acelerado, ¿no? Nadie no ha derramado lágrimas. Tu poema está muy bueno, pero podría ser mejor. No lo hemos sentido. Te doy un año más para que hagas un poema mejor, ¿no? O sea, el poema había sido muy previsible, ya todo el mundo sabía, muy elaborado, muy estructurado. Entonces le pidió hacer un poema que toque más lo interior. Entonces pasa un año y regresa el poeta. Y ahora, cuando vino, regresó más nervioso, ¿no? Regresó con algunos papeles, ¿no? En su mano, un poco preocupado, ansioso, y empieza otra vez, ¿no? Ante todos, a declamar el poema. En este caso ya no lo sabía de memoria, leía algunas cosas, se callaba otras, a veces balbuceaba, entonces, y todos lo empezaban a ver, ¿no? Termina el poema, que era mucho más corto, ¿no? Y el rey le dice: tú no has descrito la batalla. Lo que has dicho es la batalla. O sea, no ha sido una descripción. O sea, hemos estado en la batalla. O sea, tu poema ha sido superior al anterior, ¿no? Toma, ¿no? Te regalo un espejo, ¿no? Te regalo un espejo. Pero puede ser mejor. Te doy un año para que hagas un poema mejor que ese. Pasa un año y regresa el poeta transfigurado, ¿no? Como más seguro de sí mismo, pero una suerte también de temor. Llega ante el rey, ¿no? Para decir su poema y no lo declama, ¿no?
se acerca donde el rey y dice que le susurra una palabra secreta, ¿no? Y el rey se queda impactado, ¿no? Y dice, o sea, esto ya era lo más elevado que podía ser. Resumió el poema en una sola palabra, ¿no? Y el rey le dijo, me has hecho ver lo que está prohibido ver a los seres humanos, la belleza. Me has mostrado la belleza. Te doy el último regalo, porque después de esto ya nada tiene sentido, ¿no? Un último regalo, una daga, un cuchillo, ¿no? En el cuento dicen que el poeta sale y se mata, ¿no? Y el rey dice que lo vieron vagar como un mendigo por ahí, ¿no? Y ahí termina un poco la historia, ¿no? Era una búsqueda de resumir, de decir en pocas palabras lo más esencial, lo más profundo, ¿no? Lo más interno, y que pensaba de que estaba en una palabra, y eso seguían muchos filósofos. Y era una búsqueda también que tenía Borges. Es como el Aleph, ¿no? Que hay este cuento tan famoso, ¿no? Algo que pueda resumir todo en un solo instante, en una sola palabra, en un solo momento, en un solo lugar. Eso era lo que había encontrado este poeta. Por eso se mata, porque después de eso ya no hay más, ¿no? La vida ya no tiene más sentido, se acabó la búsqueda, ¿no? Entonces, son así más o menos algunos de los cuentos, ¿no? que va, digamos, tratando de descifrar una serie de misterios, ¿no? ¿Qué filósofos encontramos en Borges? Encontramos a Heráclito. Heráclito era un filósofo anterior a Sócrates. Encontramos a Platón, ¿no? Discípulo de Sócrates. Encontramos a Plotino. Plotino es un filósofo que vivió 700 años después de Platón, más o menos, filósofo egipcio, ¿ya? Después lo vamos a ver porque, digamos, a Borges le interesó mucho la filosofía de Plotino, ¿ya? Encontramos a Baruch Spinoza, un filósofo que descifra a Dios en términos geométricos. Él tiene un libro impresionante que se llama La ética según el orden geométrico, ¿no? Entonces él demuestra cómo la ética se puede demostrar con postulados de geometría. Una cosa increíble, ¿no? Su primer capítulo es demostrar geométricamente que Dios existe. Y lo hace con postulados, ¿no? Entonces, una obra muy densa, pero muy interesante, ¿no? El budismo, él hizo ensayos sobre el budismo, el hinduismo, las ideas de Oriente, de que el mundo es una ilusión, la alquimia, esta ciencia que decían que transmutaba el plomo en oro, que obtenía oro de algunos elementos, que buscaba la famosa piedra filosofal, ¿no? Esa piedra que permitiría cambiar todo y transmutar todo. El I Ching, ¿no? El I Ching era un sistema oracular, vamos a hablar después un poquito de eso, usado en China, hasta ahora se sigue utilizando en China. Un sistema oracular es un sistema al cual uno le pregunta. Un oráculo es algo que habla, pero no es que habla con nuestras palabras, sino que habla a través de símbolos. Y hay un texto de I Ching que se mantiene hasta ahora, ¿no? El sufismo que era la parte, digamos, esotérica de la religión islámica, del Islam, ¿no? De las doctrinas de Mahoma. La cábala, que acabamos de mencionar hace un rato también, que era la parte filosófica del judaísmo. Bueno, estos son algunos de los filósofos y de los temas que aparecen en los poemas de Borges, ¿ya? Entonces, por eso es que a veces cuando se lee la poesía de Borges, él da por entendido de que el que lee sabe qué decía cada quien, ¿no? O asocia un trozo de un poema a una parte de la doctrina, digamos, en algún aspecto de la filosofía. Entonces, la idea es revisar algunos poemas, algunas ideas, y darnos cuenta cómo está inserto ahí ese pensamiento filosófico y por qué él escribía lo que escribía, ¿no? Para empezar, dentro de los temas que encontramos, vamos a hablar acerca del sueño, ¿ya? No solamente el sueño entendido como algo onírico, o sea, lo que uno se va a dormir, aunque tiene mucho que ver, sino el sueño de una dimensión incluso mucho más amplia, ¿ya? De que todo lo que estamos viviendo, y esa era un poco la sospecha que tenía Borges, de que lo que vivimos es un sueño. O sea, de que esto, que para nosotros es una realidad, no es una realidad.
Y esto lo encontramos en la filosofía de Oriente. En Oriente ellos hablaban de un dios que era Brahma, ¿no? Que era un dios que soñaba. Y decía que cuando Brahma soñaba, nosotros existíamos. O sea, nosotros somos los personajes de un sueño. Y cuando Brahma despierte, nosotros dejaremos de existir. Es como cuando nosotros nos vamos a dormir. Sino que cuando nos vamos a dormir, uno construye un mundo en medio de sus sueños, voluntario o no, ¿no? Porque el mundo que uno construye en los sueños no es algo que uno va decidiendo, ¿no? De pronto uno aparece ahí, no es que uno dice, hoy me voy a soñar con, no sé, leyéndome algo, hoy día me voy a encontrar con fulano de tal. Uno no decide el sueño, nos encontramos, irrumpimos de pronto en el sueño, estamos ahí que no entendemos y después somos retirados del sueño y aparecemos acá. Y decía Borges, eso se parece a la vida, ¿no? Nuestra vida es más o menos así, ¿no? Irrumpimos en la vida, no es que uno la decidió exactamente así, y en un momento también nos retiran de la vida, nos vamos de la vida. Entonces, esta idea que había en Oriente, que decía de que todo es sueño, de que lo que estamos viviendo es un sueño. Y sin ir muy lejos, cuando uno recuerda su niñez, ¿cómo la recordamos? A veces la recordamos como si estuviese entre brumas, como si hubiese sido un sueño. Cuando uno ha tenido una experiencia muy especial, uno dice, ha sido un sueño, ¿no? Hay gente que, no sé, tiene alguna vivencia, ¿no?, muy entrañable y le parece que está soñando. Hay gente que dice, oye, ¿no?, pellízcame, despiértame para saber si esto es realidad o no es realidad, ¿no? Entonces, como que a veces esa realidad, ¿no?, de los sueños o el sueño y la realidad se empieza a confundir. O a veces ha pasado que uno está viviendo algo muy duro, se va a dormir, ¿no?, y cuando despierta piensa que fue un sueño. En verdad, nos despertamos y continúa el sufrimiento, continúa la pesadilla, ¿no? Hay pesadillas que se van cuando terminamos de dormir, pero hay otras pesadillas que continúan cada vez que nos despertamos. Entonces, ¿dónde está la realidad? Nosotros vivimos la mitad de nuestras vidas, si ponemos, digamos, 6 horas, que vayamos a dormir 6, 7 horas, ¿no? La cuarta parte de nuestras vidas la vivimos soñando, ¿no? Y los 3 otros cuartos de vida los vivimos en la vigilia, ¿no? Pero ¿cuál es más real? A veces pensamos que esto es más real porque estamos, digamos, no sé, porque lo medimos, porque es más largo, ¿no? Por eso Borges decía que la vigilia, él decía, la vigilia es otro sueño, o sea, refiriéndose a este mundo de los despiertos, ¿no? La vigilia es otro sueño que sueña no soñar. O sea, como la vigilia es otro sueño que sueña no soñar, ¿no? Es como que la vida es un sueño, pero no quiere ser un sueño, quiere que no sea un sueño. Entonces sueña que no está soñando, ¿no? Y es lo que a veces nos ocurre, por ejemplo, en algunas circunstancias de nuestra vida, que estamos muy emocionados, ¿no? Y como decimos, queremos que el sueño no se acabe, ¿no? Sueño con que este sueño no se acabe, pero se va a acabar, ¿no? Por eso decía él que la vida, ¿no?, es otro sueño que sueña no soñar. Y él comparaba la muerte también con el sueño. Y esto lo decían los filósofos griegos. Ellos tenían en su mitología, habían 2 dioses. Uno, bueno, había muchos dioses, ¿no?, pero había un dios del sueño, todos lo conocemos, que se llamaba Hipnos, que vienen las palabras, ¿no?, hipnosis, ¿no? El Hipnos era un dios del sueño y tenía su hermano gemelo que se llamaba Thanatos, que era la muerte. Y los dos eran, dice, lo mismo, ¿no? Uno dominaba el mundo del sueño y otro el de la muerte. Uno más tiempo y otro menos tiempo. Pero decían que el sueño y la muerte son lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno sueña, prácticamente todos los días está practicando morir. Y la muerte es un sueño más largo. Entonces, ese mundo de los sueños, ¿no?, que estamos aquí, es como que estamos en 2 realidades, ¿no? O sea, a veces lo que decimos realidad es porque lo podemos percibir, lo podemos tocar, lo podemos sentir. Pero también cuando uno sueña, siente cosas. ¿Cuándo estamos más emocionados? ¿Cuando estamos despiertos o cuando estamos soñando? Depende, pero hay veces que uno está más intensa en la emoción en el sueño que cuando estamos despiertos. Cuando estamos despiertos, la refrenamos. Estamos contentos y estamos así, ¿no? Sí, estoy bien, no quiero que se note que estoy contento. O sea, hay cosas que no queremos mostrar, que las ocultamos, ¿no? En los sueños todo eso se libera.
uno lo vive con intensidad, es como si nuestras emociones estuviesen a flor de piel, no hay bloqueo del cuerpo, no hay apariencias que tenemos que guardar, es como que estamos así más sueltos, ¿no? Entonces vivimos las cosas con una particular intensidad en el mundo de los sueños. Por eso él decía que todo ese mundo también tiene una realidad, ¿no? También tiene una realidad. Y a lo mejor, como también él decía, somos el sueño de un Dios que nos está soñando, ¿no? Y que la vida es sueño, ¿no? Como decía Calderón de la Barca, ¿no? Y en verdad también todos soñamos con algo diferente, con algo mejor, y estamos así, entre esta realidad y la otra realidad, ¿no? Estamos como viviendo en varios mundos paralelos, ¿no? Esas eran algunas de las ideas precisamente en relación al tema del sueño, y ahí vemos justamente la influencia del hinduismo. ¿Cómo lo asumía esto, por ejemplo, la filosofía? ¿No? Porque uno puede decir, uy, ahora esto será un sueño, será realidad, no será realidad. Ellos le daban un nombre a todo este mecanismo, lo llamaban Maya. En Oriente, a este mecanismo, a esta idea, ¿no? que en Borges está expresado como el sueño, le llamaban Maya, es decir, ilusión. Decían que todo, lo podemos traducir como ilusión, de que todo lo que nos pasa es ilusorio. Pero no es ilusorio porque yo pueda decir, esta pared es ilusoria y ahora la voy a atravesar. Es ilusorio, su concepto de ilusión es que todo cambia. Todo está en constante cambio, nada permanece igual. Nosotros mismos, aunque creamos que somos los mismos, estamos cambiando a cada instante, a cada segundo, a cada microsegundo nos estamos modificando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Después de la charla, ¿seremos los mismos? Aunque uno se resiste y diga, no, yo sí voy a seguir siendo el mismo, ¿no? Hasta esa idea de querer reafirmarme era una idea que yo no tenía antes de venir. Ya habré cambiado. Y físicamente también ya no seremos los mismos. Y aunque vayamos al espejo y uno se vea, y diga, felizmente sigo siendo el mismo, ¿no? Hemos cambiado. Nadie se ha dado cuenta en el momento en que pasó de ser un niño a ser un adolescente, a ser un joven, a ser un adulto. Y todos los días los vemos en el espejo. Uno nunca dijo, chao niño, mañana estreno mi rostro de adolescente, ¿no? O muy bien, chao adolescencia, mañana estreno mi rostro de joven, o mañana estreno mi rostro de adulto, o mi rostro de anciano. Sin darnos cuenta, en medio de esa ilusión de la vida, de pronto, pasaron los años. Pasó el año. Se fue el 2018. ¿No? Se fueron 5 años de mi vida en esto. ¿Y dónde estoy? ¿No? Y otra gente dice, se me fue la vida. ¿Se me fue la vida haciendo qué? ¿No? Entonces, ese es el tema del sueño y ese es el tema, ¿no?, que encontrábamos en la filosofía hindú, el tema de la ilusión, de este mundo como ilusión, ¿no? Y dentro de ese mundo como ilusión estaban otro tema también que abordaba Borges, que era el tema de los espejos, porque decía que los espejos reproducen esa ilusión, ¿no? Nos engañan. Acá viene lo que hablábamos de este filósofo que les mencionaba, que era Plotino. Hay un filósofo, era un filósofo egipcio, Plotino. Él, inspirado en Platón, en muchas ideas platónicas, él dirigió una escuela, no es muy conocido, como mencionábamos, y debiera hacerlo. Él fundó una escuela, la escuela neoplatónica, en la ciudad de Alejandría. Estamos hablando, él la dirigió, estamos hablando del siglo III después de Cristo. Pero todo ese movimiento que generó, después, a la larga, se va a traducir en el Renacimiento italiano. Todo lo que nosotros conocemos como las obras de Miguel Ángel, de Rafael, de Leonardo, ¿no? De toda esa generación de artistas, arquitectos, pintores, filósofos, nació en la Academia Neoplatónica, dirigida por Plotino. Era un personaje muy especial, ¿no? Y Borges lo menciona, porque le llamó vivamente la atención. Era una persona tan espiritual, pero tan espiritual, que se olvidaba, según cuenta, que tenía cuerpo. No se acordaba que tenía cuerpo, se acordaba que tenía alma, pero no cuerpo. O sea, exactamente como nosotros, pero al revés, ¿no? ¿Ya? O sea, nosotros nos acordamos que tenemos cuerpo y el alma la dejamos de lado. El cuerpo siempre lo ponemos por delante, ¿no? Lo que tengo que comer, lo que tengo que hacer, lo que tengo que dormir.
y el alimento del alma no lo postergamos. Él estaba más consciente de su vida espiritual que de su vida material. Y cuenta una anécdota, que él también la cita, que en una oportunidad Plotino estaba dictando una clase y ya era una celebridad en Alejandría, en Egipto. Entonces dice que uno de los alumnos empieza a hacer un retrato de él, porque querían tener un recuerdo, ¿no?, para poder hacer una escultura, y lo empiezan a dibujar, ¿no? Y de pronto Plotino detecta, ¿no?, que lo están dibujando, que alguien estaba escribiendo algo, ¿no? Va y dice: ¿qué estás haciendo? Me dice: era un artista, estoy haciendo un retrato tuyo, ¿no? Y dice que Plotino coge el retrato y le dice: ¿no te basta esta sombra que soy yo? Que encima haces una sombra de mi sombra, ¿no? Para Plotino, el cuerpo era una sombra del alma, no era lo que nosotros somos, porque el cuerpo está sujeto al desgaste, al cambio, ¿no?, a la aniquilación, a la muerte. El espíritu no. Entonces para él, nuestro cuerpo era una sombra. Entonces, ¿qué sería un dibujo? La sombra de la sombra, ¿no? Entonces, la copia de la copia, ¿no? Entonces le quitó el dibujo, ¿no? El artista insistió, ¿no? Solamente existía clase, Plotino verificaba, ya no, ahora sí estaba escuchando la clase. Pero ¿qué estaba haciendo el artista? Se estuvo grabando durante 6 meses, fíjese la dedicación. 6 meses fue a escucharlo a Plotino para grabarse en su mente su imagen. Y después se logró hacer una escultura que es la que se mantiene, bueno, ya no la original, pero se ha reproducido, que es la imagen, ¿no?, salida de la memoria de este artista de lo que vio de Plotino. Pero ¿por qué le impresionó a Borges? Justamente por eso, que Plotino, ¿no?, incluso decían que a Plotino no le gustaba verse en el espejo, porque se acordaba que tenía cuerpo. Es como que a veces hay gente que no le gusta ver en el espejo porque se acuerda que han pasado los años, ¿no? Dice: uy, no, ya mejor no. El espejo es un revelador terrible, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por un lado también el juego que hacen los espejos. No sé si alguna vez o han tenido algún espejo que mira a otro espejo, ¿no? Y uno, cuando se asoma, ¿no?, se empieza a curvar y de pronto se empieza a perder en el infinito, ¿no? Un espejo que mira un espejo, ¿cuándo termina? Se presenta un abismo. Si queremos ver el infinito, pongamos un espejo frente al otro. Ahí tenemos una imagen del infinito, ¿no? Si asomamos nuestro rostro, se pierde y se reproduce y se reproduce. ¿Cuántas veces? No sabemos, y se pierde. Entonces, por eso a Borges le asombraba el espejo, ¿no? Le llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y él tenía un poema que le dedica al espejo. Dice: ¿por qué persistes, incesante espejo? ¿Por qué duplicas, misterioso hermano, el menor movimiento de mi mano? ¿Por qué en la sombra el súbito reflejo? Cuando esté muerto copiarás a otro, y luego a otro, a otro, a otro. O sea, el espejo nos copia, pero nosotros no le importamos al espejo, ¿no? Le da lo mismo copiarnos a nosotros y otro y otro. Y acá hay un tema justamente de lo infinito, que el espejo nos sigue reproduciendo, pero un día nosotros no vamos a estar, un día vamos a morir, ¿no? Y al espejo no le va a importar. Y no solamente al espejo, la vida continuará, las cosas seguirán, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que nosotros somos un pequeño momento dentro de la vida. Y por eso a él le preocupaba también dejar un rastro, o sea, ser recordado de alguna manera, ¿no?, por alguna obra. Si no es por el nombre, aunque sea por algún tipo de obra. O sea, que la vida no se vaya sin que nosotros dejemos un sello, una marca. En este tema de los espejos empieza a aparecer esa preocupación, que quizás también todos nosotros la tenemos. En varios momentos de nuestra vida nos empezamos a preguntar: bueno, ¿y qué voy a dejar? ¿Y cómo seré recordado? Hay gente que a veces también se pregunta: ¿y qué harán después de que yo me vaya? ¿No? O sea, ¿cómo será cuando yo me muera? Y obviamente sabemos de que los árboles seguirán creciendo, la vida seguirá adelante, ¿no? La gente saldrá adelante. Entonces, ¿en qué consiste la vida? Obviamente también en dejar algún tipo de huella, para no ser borrados por ese infinito tiempo, ¿no?, que está reproduciendo imágenes. Entonces, eso era un tanto lo que a Borges le preocupaba, ¿no?, por un lado.
Y también decía algo respecto a los espejos. Decía, ¿por qué han creado los espejos? ¿No? Me pregunta, ¿por qué Dios ha creado el espejo? ¿Cuál era la intención? Y dice, Dios ha creado las noches, habla de las noches y los espejos. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarma, ¿no? O sea, se ha creado los espejos para que el ser humano compruebe todos los días que simplemente somos un reflejo, ¿no? Y que hay mucha vanidad en creer que el reflejo es lo más importante, ¿no? ¿Cuántos actos de vanidad hay frente a un espejo? Pues mentira, y el espejo todos los días, ¿no? Uno se hincha, se pone así, ¿no? Y esa es nuestra forma a veces de alimento, ¿no? Y olvidamos que a medida que pasa el tiempo, toda esa vanidad se va quitando y nos hace recordar que hay vanidad en la vida, ¿no? Otro de los temas que cita Borges es el tiempo y el infinito. En el tema del tiempo, él va a utilizar a un filósofo, se va a inspirar en un filósofo que es Heráclito. Él es conocido como el Oscuro, Heráclito el Oscuro, un filósofo griego. Escribe un poema oscuro, ¿no? Oscuro no por lo tétrico, sino por lo difícil en su comprensión, ¿no? Es difícil captar las ideas de Heráclito, pero él usaba una imagen que hasta ahora sigue inquietando y a Borges le llamaba mucho la atención, y que a lo mejor lo hemos escuchado. Heráclito decía, uno nunca se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Uno nunca se baña dos veces en el mismo río, porque uno puede ir al río y bañarse. Cuando volvemos, ¿no? El río, uno dice, no, sí, yo me he bañado en este río, sí, pero no es el mismo río, ¿no? El agua ya pasó, y yo que vuelvo, tampoco soy el mismo, porque sobre mí han pasado cosas. Entonces, y ni siquiera mi cuerpo, como decíamos hace un rato, es el mismo. Por eso Heráclito decía, todo fluye, la doctrina de Heráclito, de que todo está fluyendo, ¿no? Todo en la vida se está moviendo. Y en ese sentido, el tiempo es algo que constantemente se mueve. Aunque nosotros quisiéramos que a veces no se mueva, pero se mueve, ¿no? Siendo que varias veces queremos detener el tiempo, ya sea en una etapa de la vida, ¿no? En ciertos años, hay gente que ya lo detuvo, ¿no? Declaró que nunca más cumplirá años, ¿no? A partir de cierta edad, ¿no? Pero igual el tiempo sigue transcurriendo y los años siguen contando. A veces se acerca el fin de año y a mucha gente le viene la angustia, ¿no? De que están pasando los años, ese fluir constante del tiempo. Y Borges decía, el tiempo es la sustancia de lo que estoy hecho, decía, ¿no? Pero el tiempo, ¿no? Es como un río. Y él decía, pero yo soy el río, yo mismo soy el río. Si el tiempo es un tigre, ¿no? Que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me abraza, pero yo soy el fuego. O sea, ahí está el tiempo, ¿no? Que me está midiendo, pero a la vez somos el tiempo, ¿no? O sea, nosotros somos todo a la vez. Entonces nos destruye el tiempo, pero nosotros también estamos hechos de tiempo. Por eso lo medimos y por eso nos preocupa lo que hacemos en la vida. Por eso nos preocupa cómo movemos, cómo distribuimos nuestro tiempo. Hay gente que en poco tiempo le entra muchas cosas. Borges decía que el espacio depende del tiempo. Las distancias no se miden por metros, dice que se miden por tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno va más rápido, el espacio se hace más corto. Antes viajar, imagínense viajar a Europa, uno tenía que subirse un barco, ¿no? 2 meses, ¿no? Un mes de viaje. Europa quedaba lejos. Hoy Europa queda a 10 horas, ¿no? O sea, el espacio se ha acercado. Entonces, ¿por qué? Porque nos movemos más rápido, todo se nos hace más cerca. Y quizás no nos hemos puesto a pensar que el hecho de andar nosotros tan acelerados, porque todo lo hacemos rápido, todo está como muy cerca, porque vamos rápido. Y a veces, tanta cercanía nos empieza a ahogar. Por eso el que se siente apurado, es como que se empieza a ahogar en su propio tiempo, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer? ¿No? Y nos saca todo su horario, ¿no? Esto, el otro, sepultado por su propio tiempo. Es el tiempo que nos devora, que nos empieza a consumir, ¿no? Y que nosotros mismos dejamos que nos consuma. Ahora, el que no tiene nada que hacer, todas las distancias son largas, ¿no? O sea, hay que hacer tal cosa. ¿Dónde es? Ahí, en Javier Prado.
¿no? Todo es lejos, ¿no? Todo es distante, ¿no? Todo queda demasiado, no sé, pues, demasiado en el futuro y en las distancias físicas, ¿no? Ahí uno no muere de ahogamiento, ahí uno muere de sed directamente, porque nunca íbamos a ninguna parte. Entonces, ese tema lo desarrolla Heráclito, ¿no? Y en algunos de sus poemas, ¿no? Como decíamos, donde habla del tiempo, ¿no? Él dice, hay un poema que se llama Arte Poética, ¿no? Y dice, mirar el río. Esto es inspirado en esta descripción de Heráclito de que no nos bañamos 2 veces en la misma agua, ¿no? Dice, mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. O sea, todos nos perdemos como el río, ¿no? A veces tiramos una rama al río y se va. Así se van muchos amigos nuestros, ¿no? De pronto vemos y se fueron, y ya no están. Así se van también muchas cosas valiosas nuestras. Muchos sueños que teníamos se nos van por el río y se pierden. Dice, y los rostros pasan como el agua, ¿no? O sea, aparecen rostros y rostros en nuestra vida, algunos más significativos, otros menos, pero todo es un continuo fluir, ¿no? Otro tema que encontramos en él es la alquimia, como decíamos. Este tema de la alquimia, que es la búsqueda de la transmutación del plomo en oro. Y acá, bueno, se habla de los alquimistas, que eran en verdad unos sabios, pero eran unos sabios de la naturaleza, y se dice que la alquimia no solamente era transmutar un metal en oro, ¿no? Sino que era encontrar el oro en todas las cosas. Y el oro no solamente era el elemento químico, sino aquello que luce, aquello que brilla, aquello que tiene valor. Eso era también el oro, ¿no? Y a veces uno va buscando también así por todos lados lo que tiene valor, lo que tiene brillo, lo que puede ser valioso. Dicen que eso buscaban los alquimistas. Pero él tiene un poema que habla de un alquimista un poco ambicioso, porque a veces en la búsqueda del oro, ¿no? A veces en la búsqueda de querer ser mejores, de querer buscar lo mejor, nos empezamos a volver demasiado ambiciosos. Y él tiene un poema que se llama El Alquimista, ¿no? El Alquimista, que es de un alquimista que está loco buscando el oro y lo busca por todas partes, ¿no? Ya tiene sus... Bueno, se dice que los alquimistas tenían sus cofres, tenían sus mezcladoras, sus destiladoras, y era como un laboratorio, ¿no? Habla de un alquimista un poco avaricioso, ¿no? Buscando rápido conseguir el oro, ¿no? Y empieza Borges diciendo así, ¿no? Lento en el alba, un joven que han gastado la larga reflexión y las avaras vigilias, considera ensimismado las insomnes braseros y alquitaras. Sabe que el oro, ese proteo, acecha bajo cualquier azar como el destino. Sabe que está en el polvo del camino, en el arco, en el brazo y en la flecha. O sea, el oro está en todas partes, está ocultándose a su búsqueda, ¿no? En su oscura visión de un ser secreto que se oculta en el astro y en el lodo, late aquel otro sueño de que todo es agua que vio Tales de Mileto. Otra visión habrá, la de un eterno Dios cuyo ubico faz es cada cosa, que explicará el geométrico Spinoza en un libro más arduo que la Averno. ¿Qué está buscando este alquimista? Está buscando a Dios, ¿no? Está buscando el tesoro de Dios, simbolizado en el oro. Pero dice, en los vastos confines orientales, de azul palidecen los planetas. El alquimista piensa en las secretas leyes que unen planetas y metales. Y mientras cree tocar enardecido el oro aquel que matará la muerte, Dios, que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nada y en olvido. O sea, el supremo alquimista es Dios, ¿no? El alquimista creyendo que ahora va a descifrar el universo, Dios está desde misteriosas dimensiones, de pronto no te quiere, ¿no? O sea, esto es un poco que habla también a veces de la vanidad que tenemos en la vida. Me hace acordar a un cuento de Khalil Gibran, un poeta libanés, de 2 hormigas, ¿no? Que se encuentran, dicen, la punta de la nariz de un hombre, y las dos empiezan a discutir acerca de dónde se encuentran paradas. Y empieza una: hermano hormiga, ¿sabes dónde estamos? Bueno, encima de una montaña, le dice la otra hormiga. No, hermano hormiga,
Estamos encima de la gran hormiga cósmica, la hormiga que creó a todas las hormigas que nosotros conocemos, ¿no? La causa de este hormiguero y de todos los hormigueros que existen en el universo. No, estamos encima de una montaña, están que discuten las dos hormigas en la punta de la nariz de un hombre. En eso el hombre siente un cosquilleo, se despierta, siente a dos hormigas ahí y la mata. Y se acabó el cuento, ¿no? Es un poco para cuestionar la vanidad del ser humano que quiere descifrarlo todo, hasta el misterio más remoto, ¿no? Y que Dios es esto, Dios es lo otro, y tal cosa y tal otra. A veces ni siquiera hemos llegado al centro de la Tierra. Ni siquiera un ser humano ha llegado al fondo, a fondos profundos del mar. Hay especies en la Amazonía que nunca nadie ha visto, animales, plantas, incluso debajo del mar, como decíamos. Hay tantos misterios en esta tierra que vivimos. Nosotros mismos somos un misterio. Un misterio a veces somos para nuestros propios amigos, ¿no? Para la gente que nos rodea. Otro ser humano es un misterio enorme, es un cosmos enorme. Y hay gente que dice, ya descifré el universo. Por eso en el cuento de Borges, el que descifró el universo y encontró la palabra mágica se mató. Porque ya lo sabe todo, ¿no? La vida ya no hay razón para estar acá. Pero no hemos llegado a ese nivel. Eso sigue existiendo en un cuento de Borges, ¿no? O sea, pero hay esa búsqueda, todos queremos descifrar, pero tenemos que tener la humildad también de saber de que hay cosas que no podremos encontrar, de cosas que no podremos descifrar. Y este alquimista, también en su locura, ¿no? Él no sabe que también hay otro gran alquimista que está detrás de él. Y ya para cerrar, se ha quedado un poco corto, ¿ya? Un poema, el primero que yo escuché de Borges también, que me llamó mucho la atención y que expresa también una idea de él y que está en varios poemas, y es una forma de cómo él hace unas descripciones. También se encuentra, por ejemplo, en el Aleph, quienes han leído este cuento del Aleph, ¿no? Que encuentra un espacio, un lugar, ¿no? Pequeño, de pocos centímetros, que cuando lo ve el universo todo, ¿no? Es un punto, ¿no? Desde el cual se ven todos los puntos del universo, todo se ve a la vez, se ve el norte, el sur, el este, el oeste, ¿no? Entonces la descripción que hace empieza una enumeración, y Borges tiene eso. En varios de sus poemas enumera varias cosas, como queriendo abarcar en un solo intento poético, todo lo que existe en el universo, todo lo que él ha visto y lo que no ha visto. Entonces hay una búsqueda también en él de unidad. Y hay un poema que se llama El otro poema de los dones, ¿no? El primer poema, que es el poema de los dones, habla de su ceguera, y fíjense cómo lo titula. O sea, no hay revancha en él, no hay repulsión, no reniega del destino, no hay reproche, ¿no? Y escribe otro poema que se llama El otro poema de los dones. Y este otro poema de los dones es un poema de agradecimiento a todo, ¿no? Les voy a leer solamente algunos extractos, ¿no?, de este poema. Y utiliza obviamente sus figuras simbólicas, ¿no? El laberinto, ¿no? Incluso dice, ¿no? Cuando el laberinto lo identificaba con la vida, ¿no? Con la vida, con los problemas, con las situaciones, pero en sí la vida es como una especie de laberinto. Y él empieza diciendo: gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas, por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. O sea, todo lo que existe, ¿no? Dice, fíjese a todo lo que agradece, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, ¿no? ¿Quién es Helena? Helena de Troya, la mujer más bella, la mujer, ¿no?, que desató una batalla. Pero dicen que ¿por qué lucharon los griegos? Por la belleza. Era la belleza lo que ellos querían, no querían perder. Entonces, por el rostro de Helena. ¿Pero qué es el rostro de Helena? Es por la belleza de cualquier rostro, ¿no? La perseverancia de Ulises. Sabemos que Ulises pasó años de años queriendo llegar a Ítaca, ¿no? Por cosas, por ejemplo, sencillas. Dice: por el fulgor del fuego, que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo. Cuando vemos el fuego, si hemos estado en una fogata, ¿cómo vemos el fuego? De un momento a veces, ¿no?, que se hacen fogatas ahí, ¿no?, jolgorio, y de pronto un momento el fuego nos atrapa, nos absorbe, y casi como hipnotizados por su movimiento.
Por eso dice, no podemos dejarlo de ver sin un asombro antiguo, ¿no? Por la caoba, el cedro y el sándalo, por el pan y la sal, ¿no? El aroma del pan es tan milenario, ¿no? O sea, es algo que nos trae un recuerdo de hogar, de calor, ¿no? Dice, por el misterio de la rosa que prodiga color y que no lo ve. Una rosa nos da color, pero ella no ve su color, ¿no? Un poco habla de la generosidad, ¿no? O sea, la rosa es generosa porque ella no gana nada con dar su color, ¿no? Lo da y no lo ve. Por el arte de la amistad, por el último día de Sócrates. ¿Por qué por el último día de Sócrates? Porque tuvo el valor de morir consciente, ¿no? De no sentir temor ante la muerte. Por las palabras que en un crepúsculo se dijeron de una cruz a otra cruz. Ese gran momento del cristianismo, ¿no? Dice, por el mar, que es un desierto resplandeciente, ¿no? Por el oro que relumbra en los versos, por el épico invierno, dice, por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce. Es la tortuga de Zenón. Bueno, ahora no tenemos tiempo de verlo, pero busquen la tortuga de Zenón en internet para que vean la historia. Es una historia que él lo inclinó a la filosofía, ¿ya? Dice, por el lenguaje que puede simular la sabiduría. A veces cuando uno habla puede simular de que es sabio. En eso pecamos todos, creo, a veces, ¿no? ¿No? Queremos ser sabios, ¿no? Y creemos que las palabras reemplazan la sabiduría. La sabiduría es vivir, es aplicar, no solamente hablar, ¿no? Dice, y otra cosa, por ejemplo acá dice, por Frances Haslam, que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio. Frances Haslam era su abuela. Y según lo que él cuenta, su agonía fue tan larga y esta mujer tuvo tal dignidad que pidió perdón por morirse tan despacio. Fíjese qué tal, ¿no? Y él dice, no, por eso, por Frances Haslam, que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio, por los minutos que preceden al sueño, sino que son los momentos más hermosos, ¿no? Uno siente que se está durmiendo, está entrando en el sueño, por esos minutos, ¿no? Por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no niego, por la música, misteriosa forma del tiempo. Es un poema mucho más largo, ¿no? Recomiendo que lo lean y con cuidado. Cada frase es como para valorarla, como para apresarla. Y eso tiene Borges. No es un poeta, no es un escritor de fácil lectura. ¿Por qué? Porque hace de que uno piense, nos obliga a pensar, nos obliga a salir de nuestra pasividad, de una lectura fácil, de ideas corrientes, y nos pone en el pensamiento filosófico, ¿no? Y es en la filosofía donde uno empieza a buscar cosas. Por eso es que nos interesaba en esta noche la filosofía, poder presentar esta cercanía, ¿no? Esos elementos filosóficos que están en Borges, están en el arte, están en varias manifestaciones y en varios personajes que se alían con la filosofía. Porque, como decían los clásicos, en el fondo todos somos filósofos. No es el filósofo que viene con el título, sino porque todos somos buscadores de la verdad. Queremos el saber, queremos encontrarnos a nosotros mismos, queremos encontrar la salida al laberinto, porque todos queremos encontrar un sentido a esta vida. Entonces, eso era lo que queríamos transmitir esta noche. Espero que digamos, haya servido de utilidad para quienes no han leído a Borges, quienes ya lo leyeron. Siempre creo que todo nuevo enfoque nos ayuda a nosotros a enriquecernos. Bien, les agradecemos su presencia esta noche. Gracias.